Y para poder determinar el valor del indicador es que se mira el numerador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a contar a las instituciones educativas que implementan acciones de la etapa uno, implementan acciones de la etapa 2. Es decir, son las dos que debe de cumplir. Cumple la etapa uno y también cumple la etapa 2. La etapa uno ya nosotros hemos culminado el proceso. Ahora vamos a mirar la etapa 2, ¿correcto? La etapa 2. La etapa uno que decía que tenía que ver con el tema del diagnóstico y tendrían que haber registrado las evidencias hasta el 15 de junio. ¿Ya culminó? Ahora vamos a mirar la etapa número 2. La etapa número 2 tiene que ver específicamente con el desarrollo del refuerzo escolar, pero además tienen que registrar como evidencia el informe de las actividades de la atención diferenciada, ¿no? Realizadas con los estudiantes en el horario de refuerzo y además un informe sobre los resultados del fortalecimiento y o acompañamiento a los docentes de matemática y comunicación que realizan refuerzo. ¿Cuál es la fecha de que culmina la etapa número 2? Es el 21 de agosto. Ojo, culmina el reporte, el registro. Eso no quiere decir que el refuerzo ya acaba en el 21 de agosto. No, el refuerzo continúa hasta el fines de año, ¿correcto? Solo que para el proceso de medición del indicador, el recojo de la información solo se va a realizar hasta el 21 de agosto. Esa es la fecha límite. Entonces, son fechas que no hay que olvidarnos, por favor, ¿ya? Porque nosotros hacemos las mediciones en las fechas que están estipuladas. Si por A o B el sistema, en este caso, Simón, queda aperturado un día más hasta el 22 de agosto, por ejemplo, vamos a suponer, recuerden que cuando ustedes registran información, solo se considera hasta el 21 de agosto. Así el sistema ya ha quedado abierto un día más, ¿no? Por A o B. Razones que pueden pasar, solo la fecha límite es el 21 de agosto. ¿Por qué? Porque el sistema captura la fecha y la hora en la cual es reportada la información. Por tanto, el sistema ya de lo determina por default, determina la hora y la fecha en el cual se está enviando la información. Ya, entonces, eso es clave, ya para que ustedes lo consideren y tengan claridad con las fechas, ¿no? No que las instituciones educativas no deberían esperar el último día para poder enviar la información, ¿no? Porque ya nos ha pasado, en casi todas las fechas límites de corte es donde se acumula, donde la mayoría de las instituciones educativas comienzan a declarar la información. ¿Ya? A reportarla. Es importante por eso que se conozcan las fechas, pero también las instituciones educativas deberían reportar antes, ¿no? Es un poquito para poder no esperar el último momento porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a hacer algunas precisiones en el indicador porque sí es importante que la conozcan cuáles son estas precisiones porque a partir de ella es que se hace la medición de la etapa número 2. ¿Cuándo yo voy a decir que una institución educativa cumple con la etapa de desarrollo, es decir, la etapa 2? ¿Cuándo digo que cumple? Cuando cumple estas tres cosas. Es decir, yo le tengo que dar check a las tres cosas, ¿correcto? Uno, que la IE establezca el horario para implementar las sesiones de refuerzo. Es decir, la institución educativa tiene que contar con un horario en la cual se implementa refuerzo. Si la institución educativa declara no contar con el horario de refuerzo, simplemente se elimina la etapa 2, ¿correcto? Entonces, sí es importante considerar este punto, ¿ya? Es decir, institución educativa que no tiene un horario de refuerzo es una institución educativa que no implementa refuerzo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que prácticamente se cae la etapa 2, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que sí tiene que establecer un horario en la institución educativa. El otro punto que es clave, ¿no?, que debería ocurrir es que la institución realiza las acciones de fortalecimiento y o acompañamiento. Ojo, que acá dice acciones de fortalecimiento y o acompañamiento. ¿Eso qué significa? Que puede hacer las dos cosas o puede hacer solo una de ellas y igual va a ser válido,
¿correcto? Se le va a poner check en ese punto. Así haga solo una de ellas, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque recordemos que hacer una acción de fortalecimiento, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con hacer taller, con hacer hacer un GIA, hacer un trabajo colegiado dentro de la institución educativa, ¿correcto? Entonces, esa acción la puede realizar o de repente también a la vez puede realizar acompañamiento, es decir, el director hace visitas de acompañamiento a los docentes que hacen refuerzo escolar. Como ahí menciona la palabra IO, quiere decir que o puede hacer una de ellas o puede hacer las dos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser válida? El otro punto es que la institución educativa brinda atención diferenciada en el aula, ¿no? Ahora vamos a mirar cómo es que se va a recoger la información, ¿no? En la plataforma Simón. La fecha límite hay que recordar que es el 21 de agosto. Eso es fecha importante que no debemos de olvidar, ¿ya? Y además se debe reportar y cargar la información a Simón, pero con una evidencia, ¿no? Estamos, en este caso, para esta etapa, estamos solicitando dos evidencias, ¿no? El informe de las actividades de la atención diferenciada y el informe sobre el resultado del fortalecimiento y o acompañamiento a los docentes. ¿Correcto? Ahora, ¿qué vamos a mirar en este informe de las actividades de la atención diferenciada? Y eso es importante, ¿ya? Porque a veces, querramos o no, se envía el informe y hay partes que son importantes que nosotros lo miramos, pero que en la práctica no se evidencia la información, ¿ya? En el informe de las actividades de la atención diferenciada, se va a mirar que el informe esté dirigido al UGEL, ¿correcto? O sea, es un informe que el director de la IE dirige a la UGEL, ¿ya? La dirige. Ahí tiene que estar descrita las estrategias y actividades de la atención diferenciada de comunicación y también las de matemática, ¿no? Porque las estrategias y las actividades son diferentes, ¿no? Al ser competencias distintas que se van a comenzar a trabajar en cada una de ellas, entonces, por tanto, no pueden ser las mismas, ¿no? Van a ser diferenciadas. Tiene que tener la firma del director. Esto es importante, ¿ya? Porque nosotros el año pasado, cuando hacíamos la revisión de estos informes, había algunos informes que no tenía la firma del director. Un informe, si no tiene la firma del director, es como que no culminó el proceso, ¿no? Entonces tiene que estar dirigido, tiene que estar firmado. Y además tiene que tener algunas imágenes de las sesiones de refuerzo. No digo que me hagan un gran álbum, pero ahorita se les está pidiendo, si mal no me equivoco, que tenga por lo menos, ¿no? 5 fotos, ¿no? O sea, 5 imágenes como máximo, ¿no? Haya cinco imágenes ahí colocadas y ya está. Dentro del mismo informe, ¿no? No es 5 fotos aparte, es dentro del informe, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, con respecto al otro informe sobre los resultados del fortalecimiento y acompañamiento, recordemos que es un informe que tiene que estar dirigido al UGEL, tiene que estar el nombre del UGEL, porque a veces está el informe y no está, ¿no? A quién está dirigido. Ahí se tiene que referir las acciones de fortalecimiento, tiene que tener la firma del director y las fichas de acompañamiento a docentes de refuerzo. Ojo, que para la medición se considerará a las instituciones educativas que han realizado al menos una de estas dos acciones, ya sea fortalecimiento o ya sea acompañamiento. Si ustedes desean hacer ambas, puede estar ambas, ¿ya? Pero debe tener por lo menos una de estas dos, ¿ya? Esto es con respecto al informe. Ahorita vamos a ver en estructura el informe, ¿ya? Porque también están alojadas la propuesta del informe, ¿ya? Entonces, acá están las evidencias, ¿no? Acá están los formatos. Aquí en el PPT que les vamos a compartir, ¿ya? Por favor, es importante que llenen la asistencia y verifiquen bien su correo, ¿ya? Porque a través del correo les vamos a enviar el PPT
y en el PPT ya están los enlaces, ¿no? Si ustedes hacen clic acá donde dice etapa de desarrollo, los va a llevar, los va a llevar a donde se encuentra de manera específica este, los materiales, en este caso los formatos, ¿no? Acá está el formato de la atención diferenciada y el formato del informe, ¿ya? Entonces, ustedes saben, se recomienda que lo descarguen, ¿ya? Se recomienda que ustedes lo descarguen para que lo tengan, ¿ya? Vamos a verlas porque a veces en línea, ahorita como estamos todos en línea, a ver, quiere abrir. Yo lo tengo acá grabado. Vamos a descargar. ¿Dónde está? Ya. Acá está el informe de las actividades de la atención diferenciada, ¿correcto? Esta primera parte que ya está en negrita, siempre se lo colocamos a ustedes para que ya no hagan los cambios, ¿no? En el análisis que van a colocar las formas de organización, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Cómo se organiza, no? Y aquí estamos dando algunas indicaciones, ¿no? Esta sección debe describir las formas de organización más frecuentes. Ojo, que es la forma de organización más frecuente que trabajan en todos. Recordemos que este es un informe que no lo elabora cada grado, ¿no? Entonces, el grupo de docentes es el que va a colocar cómo hace esta forma de organización. No es un informe por cada docente, no es un informe por cada grado. El director consolida la información de lo que ocurre en su institución educativa, ¿correcto? Eso también, porque hemos visto en algunos casos que nos enviaban los informes de cada uno y alguien lo consolidaba y era un informe muy extenso, ¿no? La idea es que sea un informe bien analítico, ¿no? Donde describa lo que ocurre en la IE. O sea, cualquier persona que lee sabe qué es lo que está sucediendo en la IE y cómo la está implementando, ¿ya? Entonces, el primer punto es colocar las formas de organización. Voy a agrandar un poquito de repente para que lo puedan ver. Es la forma de organización y luego se va a colocar las estrategias y actividades que realiza el docente para brindar atención diferenciada, ¿no? ¿Qué estrategias y qué actividades, ¿no? Tanto para comunicación como para matemática. Nada más. Y luego identificar aspectos de mejora, en este caso para brindar. Nada más, eso es todo, ¿ya? Y al final lo que van a hacer es incluir como máximo 5 imágenes, ¿no? Cualquier imagen de cualquiera de los grados, no hay un grado específico, es un total, no son 5 imágenes por grado, son imágenes en general de lo que ocurre dentro del aula, ¿no? ¿Correcto? Eso es con respecto al formato para el informe de la atención diferenciada. No es compleja, es simple, sencilla, es describir un poquito, es cómo se está desarrollando refuerzo escolar con respecto a las estrategias o actividades que realizan para este desarrollo. ¿Ya? El otro, eh, el otro es el informe de fortalecimiento o acompañamiento. ¿Ya? Que vendría a ser ¿ya? Recordemos que acá dice la palabra fortalecimiento y o acompañamiento. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden reportar en este informe solo el fortalecimiento o solo el acompañamiento o ambos, si es que lo han realizado, los dos, ¿correcto? Entonces, va a ser válido. Si yo reporto solo fortalecimiento, va a ser válido. Si reporto solo acompañamiento, también va a ser válido. Si reporto los dos, también va a ser válido, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, se les da las precisiones para que sepan cómo lo van a reportar. En este caso, si yo reporto que he hecho fortalecimiento, completo esta sección, ¿correcto?
Vamos a suponer que yo soy una escuela que no ha hecho acciones de fortalecimiento, sino solo ha hecho acompañamiento. Si yo soy un director que solo ha hecho acompañamiento, entonces esta parte de fortalecimiento no le informo, es decir, porque no le he realizado, ¿no es cierto? Pero si yo soy un director que solo ha hecho fortalecimiento, completaré esta información. Es decir, voy a tener que decir qué tipo de acción de fortalecimiento he realizado, cuántas acciones he realizado, qué temáticas he trabajado y cuántos docentes han participado. Completo esta información a la fecha, es decir, día, mes y año que ha realizado la acción, del principio del año hasta esta fecha de corte que el director quiera informar, ¿correcto? Aquí voy a colocar las acciones para matemática y las acciones allá y las acciones para comunicación de la misma manera. Además, voy a indicar cuáles han sido los principales hallazgos en estas. Ah, no, esto que está acá es para el acompañamiento. Miren, esta parte es de fortalecimiento. Si yo he hecho solo fortalecimiento, solo voy a llenar esta parte que está acá. Lo voy a pintar de amarillo, ¿ya? Digo, todo lo que está de amarillo es, si hago solo fortalecimiento, completo eso nada más. ¿Qué pasa si hago solo acompañamiento? Eso de amarillo no lo informo porque no lo he hecho, pero sí tengo que reportar esto que está aquí, ¿no? De celeste, que tiene que ver con el acompañamiento. Es decir, voy a describir aquí los principales hallazgos del acompañamiento que haya realizado en cuando se hace refuerzo en matemática y cuando se hace refuerzo en comunicación, ¿correcto? Es decir, miren, si hago, otra vez voy a repetir, si hago solo acciones de fortalecimiento, completo lo de amarillo. Si hago solo acciones, perdón, si hago solo acciones de fortalecimiento, lo amarillo. Si hago solo acciones de acompañamiento, lo que está ahí de celeste, ¿correcto? Si hago los dos, ya pues ambas, ¿no? Tanto el amarillo como el celeste, ¿correcto? ¿Hasta aquí? ¿Ya? Muy bien, y luego se colocarán las principales conclusiones, principales recomendaciones. Ojo acá con el anexo. Vamos a suponer que yo hago acompañamiento, entonces tengo que adjuntar, ¿no? Las fichas de acompañamiento. ¿Qué pasa si yo soy un director que solo hizo fortalecimiento? Si hice solo a fortalecimiento, entonces ya no coloco ninguna ficha de acompañamiento. ¿Correcto hasta aquí? ¿Ya? Esta es una variante que tiene con respecto al año pasado, ¿no? Este año es una o es la otra bien hecha. O hago fortalecimiento o hago acompañamiento bien ejecutado. O si quiero, hago los dos. Ojo que esta es la acción que realiza el director de la IE a sus docentes. No es la acción que realiza el especialista a la IE. ¿Ya? No confundamos. Esto es lo que hace el directivo de la IE en su escuela. ¿Ya? Listo. Entonces, así es como se reporta este informe de las acciones que realiza el directivo de la IE en su institución educativa. ¿Correcto? Y esto es lo que se tiene que adjuntar. Muy bien. Ahora vamos a volver al PPT. Ya está. Listo. Ya estamos con los informes. Ahora viene el proceso de reapertura. Sabemos que a veces los especialistas del UGEL, cuando van revisando lo que la institución educativa va reportando, identifican ciertos errores en esta declaración y por tanto gestionan el proceso de reapertura. ¿Correcto? No, hay que tener mucho cuidado con las fechas límites de los procesos, ¿ya? Recordemos, ¿cuándo culmina la etapa 2? La etapa 2 culmina el 21 de agosto. El proceso de reapertura
la fecha máxima de la recepción de las solicitudes es el 31 de julio. Ojo, las solicitudes es a través de la DRE. Nosotros hasta ahora, igual, en algunos casos, hemos seguido recibiendo cuando la UGEL nos envía, ¿no? La SUGEL, ¿por qué nos está enviando? Porque nos están comentando de que el trámite entre la UGEL y la DRE, hasta que la DRE nos reporte, van a llegar de manera tardía, ¿no? Entonces, ya bueno, hemos dicho, ya qué importa, ya envían. Y luego hemos recibido, ¿ya? Pero sí hay que considerar las fechas límites, ¿no? Entonces, las fechas son claves. En el caso de la etapa 1, la fecha límite, ¿cuál fue? 25 de mayo, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, las fechas son las fechas, por favor, ya eso siempre hay que considerar. Igual, la solicitud de protocolo la tenemos acá está el protocolo, ustedes ya lo conocen, el protocolo no cambia, el protocolo es el mismo, ¿no? ¿Por qué no cambia? Porque en realidad la ruta metodológica para la solicitud es la misma y aquí también están las fechas. Esto ha sido enviado por oficio, entonces ustedes ya conocen los periodos, ¿no? Y acá está, ¿ve? Periodo de registro empieza, la etapa 2 empieza el 1 de julio y termina el 21 de agosto y la fecha máxima de su estudio de reapertura, 31 de julio. Ustedes dirán, pero ¿por qué el 31 de julio si todavía falta 20 días hasta la etapa 2? Lo que sucede es que hay todo un proceso para hacer la reapertura. La reapertura no es como que ustedes nos dicen, reaperturen por favor, y nosotros aquí de manera automática lo hacemos. Nosotros no lo hacemos como dirección de primaria. Hay una dirección que se encarga del sistema, que es la dirección de DAGET, quien se encarga de Simón. Incluso ellos de manera directa no lo hacen, coordinan con OTIC para que hagan la apertura en el sistema. ¿Ya? Entonces, hay toda una ruta que hay que seguir. Por eso es que las fechas son claves y son importantes para poder llegar. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está y hay que mirar. Vamos, ustedes este proceso ya lo conocen. Ah, ya, pero ya estamos aquí. Ya. Los pasos a seguir para la solicitud de la reapertura. Estos pasos ustedes ya lo conocen, lo hemos trabajado en la etapa 1, pero sí es importante recordarlas. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado algunos casos específicos ahorita en esta etapa 1 que esperemos no se debería volver a repetir. La institución educativa es quien solicita al UGEL gestionar la solicitud de reapertura. La IE no solicita la reapertura directamente al Minedo. Por favor, hemos tenido casos en la etapa 1 donde el director de la IE se ha comunicado de manera directa con nosotros para que hagamos el proceso de la reapertura. Le hemos tenido que decir, lamentablemente, que nosotros no lo podemos atender. Quien se tiene que comunicar es la IE, tiene que comunicarse con sus especialistas de la UGEL. Por favor, es importante este proceso, porque recordemos, a nivel del país tenemos alrededor de 30.000 códigos modulares en el nivel de educación primaria. Nosotros no podemos atender a 30.000 escuelas, no hay forma, ¿ya? No la vamos a poder atender, porque hay casos en el cual el especialista de UGEL le ha dicho al director de la IE, comunícate con el Minedo, ellos te van a resolver el problema. Nosotros no lo podemos hacer, ¿ya? Es a través del especialista de UGEL. El especialista de UGEL atiende las solicitudes del director de la IE. Por eso también es importante que ustedes como especialista de UGEL envíen el protocolo de reapertura también al director de la IE y tenga conocimiento de las fechas, porque eso es importante. El director de la IE conoce el procedimiento, él también va a tener mucho cuidado al momento de reportar y cerrar el sistema y también conocer cuáles son los procedimientos para poder hacer la reapertura, ¿ya? Porque si no lo conoce, claro, él también puede decir, pero a mí nadie me dijo nada,
nadie me comunicó cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes, por favor, lo comuniquen y también comuniquen fechas, ¿ya? Entonces, la UGEL va a revisar la pertinencia de las solicitudes, las consolida en el formato Excel establecido. Es un formato que ustedes ya lo conocen, ¿ya? Y que sí es importante que lo consoliden. Ahora, ¿qué también es importante? Es importante que la UGEL verifique y valide los datos del director que corresponden al usuario registrado en Simón. ¿Qué ha pasado? En este proceso de reapertura en la etapa 1, hemos tenido que algunas de ellas decirles no se ha podido reaperturar, no por el problema de que no exista que debería reaperturarse, sino porque los datos no han venido correctos. ¿Qué significa que no llegue un dato correcto? Significa, por ejemplo, viene el nombre de la IE y el código modular asignado a la IE, para empezar, no es el que corresponde. Es decir, no existe. ¿Ya? Esa es una primera variable. La segunda variable que se ha identificado como problemas para no proceder la reapertura es que el nombre del director de la escuela no es la persona que está registrada en Simón y tampoco es la persona que está registrada en Siagie. En cada DRE y en cada UGEL hay un responsable de Simón. Por eso es importante que el especialista del UGEL coordine mucho de manera directa con los responsables de Simón, quien sí conoce quién es la persona o el nombre en el cual debe enviarse. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ¿ya? Para darles un ejemplo. ¿Qué ha pasado? Como ahí dice director y nombre, ¿ya? Han mandado el nombre del director y el DNI del director, pero acá dice claramente, en el protocolo de reapertura, dice claramente que debe corresponder al usuario registrado en Simón. ¿Qué pasa? Que el usuario que está registrado en Simón no es el director, es el subdirector o es un coordinador de la IE. Entonces, claro, cuando envían la información acá dicen, oye, en Simón y en Siagie, esta persona no existe. Entonces, por tanto, no procede la reapertura. Entonces, es clave, por favor, por eso es importante la validación. ¿Quién valida? El especialista de Simón, que está en UGEL o que está en la DRE. Por eso, coordinen de manera directa para que los datos lleguen correctos. Porque nosotros desde aquí, desde la DET, desde la Dirección de Educación Primaria, no contamos con una base de datos, ¿ya? Que corresponda a quién es la persona que está registrada en Siagie y en Simón. No lo tenemos, ¿correcto? Entonces, quien sí puede validar esa información es el especialista, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el especialista del UGEL? Coordina con la DRE, envía y le dice a la DRE, acá tengo mi lista, por favor, enviar a la Dirección de Educación Primaria. Por eso es que debe hacerse de manera oportuna y no esperar el último día para que la DRE también pueda consolidar. Porque ¿qué pasa si la UGEL le envía el último día a la DRE? La DRE el mismo día de repente no va a poder hacer el trámite porque tiene que consolidar de todas las UGELes de su jurisdicción, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, por eso siempre es importante la fecha límite y cuál es la fecha que va a manejar la UGEL para poder llegar a tiempo y también coordinar con la DRE para que pueda enviar de manera oportuna también acá a la Dirección de Educación Primaria el proceso. Entonces, ¿qué cosa hace la DRE? Consolida la información de todas las UGELes en un mismo formato establecido Excel y lo remite mediante correo electrónico a mi persona, ¿ya? También lo puede enviar al correo de Juliana también si desea, ¿no? De repente al correo de los dos para tenerlo ahí en lista, ¿ya? Ahora, la solicitud será realizada en un máximo de 2 veces. ¿Por qué le hemos colocado como máximo 2 veces? ¿Por qué? Porque a veces la DRE, por ejemplo, ¿no? Para colocarles un ejemplo, la DRE Lima Metropolitana, por decir así. La DRE Lima Metropolitana tiene 7 UGELes, ¿correcto? Entonces, de repente, la DRE Lima Metropolitana puede decir, voy a enviar un primer paquete
no sé, pues se me ocurre, del UGEL 2, el UGEL 4 y el UGEL 5, ¿ya? Entonces me manda un primer paquete, mientras va consolidando de las otras UGELs. Y luego manda un segundo paquete y dice, ah, ya, mira, te voy a enviar de la UGEL 1, de la UGEL 3, de la UGEL 6 y de la UGEL 7, ¿correcto? Pero también tengo acá un nuevo pedido de la UGEL 2. Muy bien, y adjunta todo en un nuevo pedido. Puede hacer hasta 2 veces el pedido de reapertura, pero siempre dentro del plazo de la fecha máxima, que es 31 de julio, ¿correcto? Es decir, siempre no pasándose de la fecha, ¿ya? Muy bien. Ahora, la información debe llegar completa, porque si la información llega incompleta, va a ser devuelta, ¿no? Vamos a decir, oye, no puede ser atendida porque mira, le faltan datos. Me estás mandando el código modular de la IE, pero no me estás mandando quién es el director ni cuál es su DNI. No me estás mandando los datos completos, se devuelve, ¿ya? Y no se va a proceder a hacer la reapertura. Por eso es importante que todos los campos del Excel que les estamos compartiendo, ¿no? Debe venir completo. Es el mismo Excel que ustedes ya conocen de la etapa 1, ojo, no cambia, ¿ya? Muy bien, una vez que ya Ladre envió la información acá a Minedu, a mi correo institucional, ¿qué hacemos nosotros como equipo de la DET? Nosotros como equipo de la DET nos tomamos unos 2 días hábiles, por lo menos, mínimamente, ¿ya? Para poder revisar. En algunos casos, cuando tenemos ciertas dudas, hasta llamamos a los mismos especialistas porque en el Excel, como vienen los datos, por eso es importante que el correo y los números de celulares consignados en el Excel sean correctos, porque nosotros a veces los llamamos, ¿no? Llamamos ahí, cogemos el número que está consignado en el formato Excel y lo llamamos y le hacemos algunas consultas si es que nosotros desde aquí detectamos algún error y lo podemos resolver. Por ejemplo, ¿qué error de manera inmediata podemos detectar? Que viene un DNI con 7 dígitos o viene un DNI con 9 dígitos. Digo, oye, no existe un DNI con 9 dígitos, el DNI solo tiene 8, ¿correcto? No existe un DNI con 7 o con 6, tiene 8. Entonces lo llamamos para verificar la información, ¿no? Siempre y cuando lo podemos hacer de manera inmediata, ¿correcto? Pero en otros casos, cuando ya, si el DNI está mal y no es detectable, nosotros ya no procedemos, sino simplemente igual lo mandamos a la DAGET, ¿correcto? Entonces nosotros consolidamos, no hacemos un proceso ya de validación, sino simplemente lo mandamos, ¿no? A DAGET para que DAGET lo atienda, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que no lleguen datos erróneos, ¿ya? Lo que sí hacemos es, de manera inmediata, si identificamos alguna alerta, nos comunicamos con ustedes. ¿Qué hace el equipo de DAGET, que es el que está a cargo de Simón? DAGET, ¿qué va a hacer? Va a verificar las solicitudes de reapertura y va a atender aquellas que cumplen. La DAGET ya no se va a comunicar con las DRE ni con las UGELES. La DAGET, ¿qué dice? Revisa, valida la información y dice, mira, de las 500 solicitudes que me has hecho, 30 no van a ser atendidas. ¿Por qué no van a ser atendidas? Porque el director no corresponde, el DNI no corresponde, ese código modular no corresponde al director. No solamente nos va a informar por qué no va a ser atendido, ¿correcto? Ya no hay proceso de levantar mejor dicho, levantar el dato equivocado. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Porque DAGET se toma unos 3 o 4 días hábiles o 5 días hábiles para hacer este procesamiento. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Porque valida y se comunica con OTIC para que empiece a proceder a realizar las reaperturas. Y OTIC lo comienza a atender por tickets, ¿no? Entonces atiende un paquete grande y comienza a hacer la reapertura uno a uno, ¿no? O sea, no es como que comienzo a hacer la reapertura de manera inmediata, ¿no? Ingresa uno y atiende uno a uno. Por eso es que se demora aproximadamente en total, ese procedimiento entre el equipo de DAGET y OTIC de manera interna se demoran casi mínimo 5 días a 7 días hábiles, más o menos, es lo que ellos demoran. Por eso es que la fecha límite que estamos colocando para que se pueda colocar, para poder llegar a tiempo,
es el 31 de julio. Recordemos que luego, después, ¿qué hace DAGET? Nos responde a nosotros, a la Dirección de Educación Primaria, con un correo electrónico. Nos dicen, aquí está la lista de las reaperturas realizadas y aquellas que no han sido reaperturadas. ¿Qué hacemos nosotros luego? Nos comunicamos con la DRE y con las UGELES, porque como tenemos ahí la lista de las IES con los correos, hacemos una devolución a todos para que ustedes tengan conocimiento cuáles fueron las instituciones educativas reaperturadas y cuáles fueron no reaperturadas y por qué no han sido reaperturadas, ¿correcto? Y ustedes como DRE y como UGEL tienen que comunicar lo más pronto posible a las instituciones educativas para que realicen el nuevo registro de información, ¿no? Es decir, la institución educativa realiza nuevamente el registro. Ojo, si ahí la institución educativa comete un nuevo error, ya no hay forma de reaperturar porque el proceso ya culminó, ¿correcto? Porque también nos ha pasado, ¿no? Luego nos dicen, miren que se volvió a equivocar. Ya lo sentimos porque ya no se puede hacer porque ya estamos fuera de fecha, ¿ya? Entonces, eso es con el proceso de reapertura. Muy bien, ahora voy a dar el pase a Lupe Ramírez, quien está a cargo de el especialista de DAGET, para que nos explique un poquito sobre cómo es el procedimiento en el registro de Simón. ¿Ya? Listo. Los dejo. Lupe, ¿estás ahí? Disculpa. Germán, sí, estaba hablando con el micro apagado. Buen día. ¿Se me escucha? ¿Me confirmas, por favor? Sí se te escucha, Lupe. Lupe, ¿quieres que deje de compartir y compartes tú? Sí, voy a compartir la plataforma. Ok, listo. Entonces voy a dejar de compartir. Bien, buenos días con cada uno de los presentes, especialistas de la BRE y UGEL, responsables de la estrategia de refuerzo escolar. Y en esta mañana reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, DAGED, y nuestra participación va a ser para poder realizar o absolver algunas preguntas, algunas dudas en cuanto al uso de las funcionalidades de la plataforma SIMO, en el cual se está registrando información con el PM 373 que corresponde a refuerzo escolar. Estamos en la segunda etapa, que es la etapa de desarrollo. Como ustedes bien conocen, la mayoría de los especialistas, ¿no?, tiene su acceso a la plataforma SIMO, tanto de DRE y UGEL, y en relación a sus roles tiene también responsabilidades. En el caso del plan en específico que estamos realizando la asistencia técnica, debemos precisar que el quien registra la información es el director de la institución educativa. Y reiteramos lo que indica en esta parte inicial, ¿no?, de la plataforma SIMO, que el director o docentes de las instituciones educativas ingresan a la plataforma SIMO con sus credenciales de CIAGI. Entonces, si es que no logran ingresar a la plataforma, lo más frecuente, ¿no?, las consultas que hemos estado atendiendo, es porque la extensión de su contraseña supera los 15 dígitos, que en el caso de CIAG, si les acepta e ingresan de forma normal. En el caso de Simón, no. En el caso de Simón, la contraseña debe contener menos de 15 dígitos. Entonces, se les hace esta precisión para que ustedes también, cuando tengan ese tipo de consultas de parte de los directores, ¿no?, puedan brindar la asistencia técnica correspondiente y se pueda resolver el inconveniente. Entonces, ingresamos a la plataforma, hay un código de verificación y nos vamos a centrar un poco más para
en relacionado al seguimiento que ustedes realizan utilizando las funcionalidades de la plataforma. Y alguien preguntaba si existe un Power BI como el año anterior. Y sí, sí existe y está en el módulo tablero. Ustedes ingresan, lo más probable es que no les va a figurar el módulo de tablero. Entonces, ustedes lo que pueden realizar es actualizar en esta parte, ¿no? Cambiar de rol. Algunos tienen rol monitor y rol especialista DRE o juez, depende de tu cargo, ¿no? Y al actualizar les va a figurar ya el módulo tablero. Dentro de ese módulo se encuentra el Power BI, ¿no? Que todos los días se va actualizando, está a cargo de la dirección responsable de este plan, que es la dirección primaria. Esto luego lo vamos a ir viendo a mayor detalle, ¿no? En esta oportunidad vamos a ingresar para poder conocer un poco el contenido del instrumento que ya ha indicado Germán, y eso lo realizamos a través del módulo de monitoreo. Igual pueden estar dejando sus preguntas, sus dudas en el chat también para poder ir atendiendo, ¿sí? Entonces yo voy a ingresar para poder verificar de manera rápida. En el caso del instrumento para la creación, programación y el módulo de ejecución, no hemos tenido mayor inconveniente, ¿no? La mayoría de los directores, o por no decirlos, casi el 100% de directores ya conoce y tiene dominio en cuanto a la creación de una muestra, la programación de una muestra y el registro de la información. Entonces, vamos a ingresar en un momento del plan 373. El número del plan no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el número de instrumentos, ¿no? En la primera etapa, que es para el diagnóstico, el número de instrumentos correspondía a las 748. En este caso, estamos en la etapa de desarrollo del refuerzo escolar. Les corresponde realizar el registro de información en el instrumento 749. Entonces, este instrumento, como muy bien lo ha indicado Germán, tiene tiempo de duración del 1 de julio hasta el 21 de agosto. Este es su periodo de ejecución y registro de información en esta segunda etapa, que es de desarrollo del esfuerzo escolar. Instrumento, vuelvo a repetir, 749. ¿Ya? Vamos a verificar ahora. A ustedes cuando, bueno, al director o también al especialista, cuando ingresa el instrumento, va a ingresar directo, en el caso del especialista DRE, especialista UGEL, puede ingresar al instrumento de refuerzo escolar yendo, ¿no? Directamente seleccionando la etapa de ejecución, ¿no? Y por el módulo de entrenamiento les va a figurar esta pantalla que ustedes están viendo en esta asistencia técnica. Ustedes observan, también hay recursos adicionales que se ha adjuntado. En este caso, los que han estado preguntando dónde descargo el instrumento de refuerzo, también está la matriz, el protocolo y el instrumento alojado en esta sección de recursos adicionales. Ustedes pueden descargar estos recursos. De igual manera, los modelos de informe, tanto para la atención diferenciada como también para fortalecimiento y acompañamiento, también se están adjuntando en esta sección. Los directores también tienen acceso a estos recursos, ¿sí? Vuelvo a repetir, ingresando directamente por la funcionalidad de ejecución, ustedes van a tener acceso a estos recursos que se están adjuntando. Bien, entonces vamos a continuar. Solamente contiene un aspecto, ¿ya? Este instrumento, como ustedes pueden ver,
Y la cantidad de ítems que contiene este instrumento son 27 ítems, y son preguntas dependientes de una común. Ustedes seleccionan en la primera parte la opción no, solamente se va a habilitar la pregunta número 2, en el cual pueden detallar hasta 1000 caracteres, ¿no? Lo que les está indicando esta pregunta. Lo demás no se va a habilitar y ustedes pueden guardar la información y enviar, según corresponda, ojo, ¿no? En este caso, la pregunta indica, durante el presente año, la institución educativa viene implementando la estrategia de refuerzo escolar en la etapa 2. Según corresponda, ustedes van a ir seleccionando la primera pregunta, sus opciones. En este caso vamos a seleccionar la primera, que sí no corresponde registrar la pregunta número 2 y pasa directo a la pregunta número 3, que también depende cómo se va seleccionando, las otras van a ir habilitándose. En este caso, indica: la institución educativa ha establecido un horario para implementar las acciones del refuerzo escolar. Si nosotros colocamos sí, se habilita la pregunta número 4, donde se tiene que seleccionar en qué grados se viene implementando esta estrategia. Si yo selecciono que se viene implementando en segundo grado, bien me pregunta en relación a los horarios que se ha establecido en este grado, ¿no? Y así sucesivamente. En la pregunta número 4 se puede seleccionar más de un grado de acuerdo a la realidad de cada una de las instituciones educativas. Y las otras preguntas están relacionadas a cada uno de estos grados para poder seleccionar qué horario es lo que suele realizar esta actividad de refuerzo escolar. Bien, la pregunta número 10 ya está ligado: en la institución educativa han realizado actividades de atención diferenciada con los estudiantes. De igual manera, ¿no? Si yo selecciono solo matemáticas, se habilita la 11, o también puedo seleccionar ante ambas áreas, ¿no? Y también se va a habilitar las preguntas subsiguientes. En este caso, para poder ir avanzando, ¿no? Voy a seleccionar la opción C para ambas áreas y se habilita la pregunta número 11, y de la pregunta número 11, de la opción A, corresponde la respuesta en la pregunta siguiente, ¿no? Es decir, organicen grupos a los estudiantes considerando sus niveles de aprendizaje. Y yo selecciono esta opción, que también esta pregunta número 11, ¿no? Nos indica en la nota que puede marcar más de una opción. Si puedo marcar 3 o 4 según corresponde, y si es que es otros, también me permite registrar de manera muy corta, muy sucinta, qué otra acción ya realizada, ¿sí? Entonces, si yo coloco la opción A, les indicaba, se habilitan la número 2. ¿Y a qué corresponde esta pregunta? Está ligado a qué tipos de agrupamientos realiza con mayor frecuencia para realizar las actividades de refuerzo escolar en matemáticas. Ojo, esta primera parte está asociado a lo que corresponde a actividades de matemática, y en relación a cómo vamos avanzando, también hay preguntas ligadas solamente a comunicación. Entonces, la pregunta número 13 también pueden marcar más de una opción en relación a cuál de los siguientes materiales han utilizado los docentes en el desarrollo de las actividades de refuerzo escolar de matemática, indica, ¿no? Entonces, se puede ir seleccionando más de uno. La pregunta número 14 ya igual está relacionado al área de comunicación, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones realiza el docente para brindar atención diferenciada? Recuerde, ojo, la pregunta 14 ya va relacionado al área de comunicación.
Igual puede seleccionar más de una, y si selecciona la alternativa A sobre organiza en grupos a los estudiantes, se habilita la pregunta número 15 para poder indicar qué tipo o tipos de agrupamiento ha realizado. Esta sí tiene una única opción de respuesta. De igual manera, en la pregunta número 16, tiene que indicar de respuesta múltiple también esta pregunta, ¿no? ¿Qué materiales han utilizado los docentes en el desarrollo de estas actividades de refuerzo escolar de comunicación? Si ustedes seleccionan que tanto para comunicación como para matemática, que es la pregunta número 10, ¿no? Se ha realizado actividades de atención diferenciada, se va a habilitar la pregunta número 17 para que ustedes puedan adjuntar, o bueno, el director pueda adjuntar el informe de las actividades de atención diferenciada y que los modelos también se están adjuntando. Hay algunas precisiones en la nota a considerar e indica, ¿no?, que es opcional incluir un video de máximo 30 minutos sobre refuerzo escolar en el aula. Entonces, reitero, ahí indica en la nota que es opcional. Entonces, ¿cómo se va a incluir esta que se está solicitando, ¿no?, pero que es de forma opcional? Ustedes pueden incluir en su informe un enlace que cumpla estos videos con estas características. Entonces, para poder adjuntar el informe, seleccionamos donde la palabra adjuntar y les va a habilitar para que ustedes puedan seleccionar el archivo. Y cuando ustedes seleccionan el archivo, bueno, al director cuando selecciona el archivo y le aparece unos códigos, significa que ya contiene el archivo ya seleccionado, que ya cargó el archivo. Para que puedan verificar si es el archivo correcto, también pueden realizar la descarga. O también pueden eliminar y volver a adjuntar el archivo. En la pregunta número 18, indica qué actividades realizan en la institución educativa para el desarrollo del bienestar socioemocional de los estudiantes. Igual pueden marcar más de una alternativa. En la pregunta número 16, durante el presente año, en el marco de la estrategia refuerzo escolar, usted o los docentes de su institución educativa han recibido acciones de fortalecimiento. Entonces, ahí para que puedan seleccionar si para ambas áreas, solo para matemáticas o solo para comunicación, o quizá no han recibido actividades de fortalecimiento, entonces también pueden seleccionar la opción no. En este caso voy a dejar marcado la primera opción, que es para ambas, para poder ir explicando las otras preguntas. ¿Qué tipo de acciones de fortalecimiento han recibido usted o sus docentes en el marco del refuerzo escolar? Ustedes pueden seleccionar más de uno. ¿Qué o quiénes le han brindado, quién o quiénes les han brindado las acciones de fortalecimiento? De igual manera, es de selección múltiple. Acerca de qué temas han recibido las acciones de fortalecimiento, igual es de opción múltiple. La pregunta número 23, durante el presente año, en el marco de la estrategia de refuerzo escolar, usted o algún directivo de la institución educativa ha realizado acciones de fortalecimiento a los docentes, igual, ¿no? De única respuesta. Entonces, si es para ambas áreas, o solo para matemática, o solo para comunicación, o no se ha realizado esta actividad en el sistema educativo. Entonces, en función cómo van respondiendo, también se va habilitando las otras preguntas. Lo que corresponde en las notas es bueno tener en consideración para poder seleccionar de manera pertinente, ¿no?, las opciones de respuesta, y la mayoría son de opción múltiple, ¿no? Entonces, la pregunta 24, ¿qué tipo de acciones de fortalecimiento ha realizado a sus docentes en el marco del esfuerzo escolar? Puede ser nada más de una.
quién o quiénes han brindado las acciones de fortalecimiento en el marco del refuerzo escolar. Es el director, el subdirector o el coordinador, ¿no? Dependiendo. También puede seleccionar más de una opción. En la pregunta número 26, acerca de qué temas han abordado en estas acciones de fortalecimiento, también es de respuesta múltiple. Y como última pregunta, la número 27, es para poder adjuntar informes sobre los resultados del fortalecimiento o acompañamiento a los docentes, ¿no? Teniendo en cuenta esta petición, por favor, lo que indica, igual que en la pregunta anterior, seleccionamos el archivo y de esta manera estaríamos guardando la información. Una vez que hemos guardado la información, ¿no? Se puede volver a revisar el, el registro de información, ¿no? Y una vez que hemos verificado, podemos enviar la información. Ojo, esto es un estado de la muestra que está en ejecución. Y cuando esté en estado de ejecución, se puedan realizar los cambios respectivos. Pero cuando ya la muestra se encuentra en estado ejecutado, no se puede realizar ningún cambio. Es ahí donde se aplica lo que les ha explicado Germán, la solicitud, ¿no? Si estuviera por un error de registro, hubiera seleccionado una pregunta que no corresponde o cargado un archivo que no corresponde, entonces el director solicita al UGEL para que pueda realizar la apertura de la muestra, ¿no? Tal y cual la ruta que ya se les ha orientado, ¿no? Entonces, pero si su muestra todavía está en ejecución, sí se puede realizar los cambios respectivos y posterior a ello puede enviarle. En el caso de los especialistas DRE y UGEL, ¿no? Se cuenta con la funcionalidad de dashboard para que ustedes puedan realizar el seguimiento respectivo. ¿Sí? Entonces vamos a orientar un poco. Cuando ustedes seleccionan, ¿no? La funcionalidad dashboard, voy a cambiar de rol. Voy a hacer el ejemplo con un rol de especialista DRE. ¿Ya? Voy a ingresar como especialista DRE de Tumbes. Pues cuando yo selecciono el dashboard, ingreso el número de plan, que es la 373, y me figura el plan para poder seleccionar. Selecciono también el instrumento, que en esta ocasión, el instrumento que acabo de explicarles todavía no figura porque el plan no está publicado. Recuerden que el plan inicia, ¿no? El 1 de julio. Entonces, cuando se publica el plan y el instrumento, perdón, cuando se publica el instrumento, es donde ahí va a figurar en esta sección también el instrumento 749. Por ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo realizar el seguimiento al registro de la información con el instrumento de diagnóstico, ¿sí? La ruta es la misma cuando ya se tenga habilitado el instrumento 749. Bien, entonces seleccionamos el instrumento y como ustedes pueden observar en esta primera parte, en este primer visor, ¿no? Nos muestra la cantidad de muestras registradas, valga la redundancia, las muestras ejecutadas. En este caso son 107, ¿no? Tanto registradas como ejecutadas, y también, como yo estoy como especialista DRE, también me indica una gráfica en términos de la cantidad de UGEL que tiene la DRE, ¿no? Son 3, en Tumbes son 80, Zarumilla 14,